Buenas noches. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Cundinamarca de Girardot, cursando quinto semestre. Y esto es una presentación de la explicación de un ejercicio para un parcial. Entonces, tenemos dos puntos, el punto 2 y el punto 4. El punto 2 nos pedía en el enunciado que marcáramos los percentiles entre de 60 y 20. Entonces tomamos los números de datos que nos daba, que era al azar. Entonces tomé de 1 a 10 y de entre esos 10 tomé una cantidad de valores que es de 40. Entonces, como podemos ver acá, tomé 40 datos y estos ya empecé a pasarlos a la tabla. Entonces, número total de datos 40, que lo saco con contar. Entonces le damos igual contar, seleccionamos todos los datos y al seleccionar todos los datos nos aparece que de A1, dos puntos, que es este, hasta 40. Listo. Enter y nos sale que tenemos 40 datos. El valor máximo es entre 10, entonces le damos igual max y tomamos otra vez todos los datos y nos da 10. El valor mínimo hacemos el mismo procedimiento pero con la función min. Y tomamos también todos los datos que tenemos acá a la parte izquierda. El rango. Entonces el rango es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. Ese valor nos dio que era 9 y vamos a tomar un número de intervalos de 7. ¿Sí? Entonces esto es como al gusto de uno o como uno lo quiera hacer. Pero, o sea, dependiendo de esta ecuación, que la ecuación es igual a 1 más 3,322 por logaritmo natural o logaritmo por 10 por el número total de datos. Sí, entonces esto nos da que es 6,3, pero al validarlo, el valor más cercano es 6, pero no nos da. Entonces uno le coloqué 7 para que me diera acá en el en el límite superior me diera 10. Entonces la amplitud es la división entre el rango, miren, entre el rango y el número de intervalos, ¿sí? Entonces esto nos da un resultado que es de 1,3. Entonces empezamos acá en la tabla del límite superior, inferior. Entonces límite inferior va a ser igual al de que está aquí. Entonces límite inferior, le damos igual y lo pasamos. Listo. Límite superior. Y el límite superior va a ser, entonces colocamos igual al límite inferior más el, la amplitud. Entonces le damos F4 a esta para poderla dejar quieta, fija, para que no nos vaya a alterar porque la vamos a arrastrar. Entonces la arrastramos y nos da todas estas, cada uno comprobamos acá en la parte izquierda de arriba, como ven el cursor. Entonces listo, nos da todo esto: 3,6, 4,9, 6,1, 7,4, 8,7 y 10,0. Entonces, ¿qué hacemos para el límite inferior? Tomamos el mismo valor del límite superior, lo dejamos acá y arrastramos. ¿Sí? O sea, copiamos y pegamos acá y arrastramos y nos da lo mismo, como podemos ver que esto hasta aquí es lo mismo que lo que está hasta acá. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a la frecuencia y la frecuencia es igual. Escribimos frecuencia, se abre un paréntesis y ¿qué hacemos? Tomamos todos los datos que están acá, todos los datos que tenemos, los 40 datos,
Ya al seleccionarlos le damos punto y coma y seleccionamos todos los datos de límite superior, ¿sí? Que están acá. Los seleccionamos todos y le damos enter. En algunas ocasiones no da, entonces necesitamos darle control shift y enter y nos da. En algunos sistemas operativos sí y en otros no. Entonces ya tenemos la frecuencia. Ahora necesitamos la frecuencia acumulada. Entonces la frecuencia acumulada se halla colocando la frecuencia y está acá, copiamos y pegamos aquí. Y sumamos. Entonces sumamos que sumamos este 9 con este 4 acá. Entonces nos da que J2 es más J1, como aquí en las filas y columnas para guiarnos un poco mejor. Entonces ya nos da el resultado que es 13 y la arrastramos. Entonces nos da que es de 13, 14, 22, 25, 31 y 40, que coincide con la sumatoria total de los datos de la frecuencia. ¿Sí? N es lo del número total de datos, que sería 40. Entonces, listo. Pasamos a hallarle el percentil 60 y el percentil 20. Esto lo hallamos gracias con la ayuda de esta ecuación que tenemos acá en la parte izquierda de abajo. Entonces, decimos que esta ecuación que tenemos acá, la desglosé, la dejé como en partes para evidenciar y mostrar de dónde sale cada dato, para no hacerla tan directa. Entonces necesitamos límite superior, necesitamos amplitud, K por el número de datos sobre 100, que 100 es del tema que estamos hablando, que es percentiles, menos la frecuencia, menos la anterior. Entonces, listo. Vamos a hacer, entonces acá, K significa el percentil que vamos a hallar y el percentil que vamos a hallar acá es 60. Entonces, como vemos en la parte izquierda superior, acá donde está el cursor, colocamos, abrimos paréntesis, abrimos dos paréntesis. Entonces colocamos 60 por n, que n es el número total de datos, o sea 40. Cerramos paréntesis sobre 100, que sobre 100 es los mismos percentiles. Damos enter y nos da que es 24. Entonces 24 lo vamos a venir a buscar en nuestra tabla. Entonces vemos que el percentil, el 24 no lo vemos, entonces el 24 está entre 25 y 22, entre estas dos, ¿sí? Entonces vamos a tomar el 25, como es el mayor, tomamos toda esta fila. Entonces al tomarla, acá evidencio que toda esta fila es de este percentil 60, pertenece a esta fila. ¿Listo? Entonces, necesitamos límite inferior. Entonces el límite inferior es 6.1, que lo tenemos acá arriba. Lo tenemos acá arriba. Entonces, tomamos la frecuencia. La frecuencia acumulada. Entonces nos da que la frecuencia acumulada es 25 y la frecuencia acumulada anterior, que significa este menos 1, este sería la anterior, que sería 22. Entonces la evidenciamos acá. Entonces vamos a resolver. Acá entonces necesitamos que K menos menos la anterior. Entonces acá se puede ver que K y N menos la frecuencia anterior, que es 22. Entonces esto nos da que es 2. Ahora vamos a hacer la parte inferior de la ecuación de esta, la parte de abajo, como el divisor. Entonces esto nos da que la frecuencia menos la frecuencia menos la frecuencia anterior. Entonces nos dice que es 3 y tenemos
la frecuencia, la frecuencia acumulada menos la anterior, entonces sería 25 menos 22 nos da igual a 3. Y ya tendríamos todos los datos de esta ecuación ya para plasmarla en una sola. Entonces nos da que es 7. Entonces, como hallamos ese 7, le damos igual, abrimos un paréntesis y tomamos límite inferior, que es 6.1, más la amplitud, que es 1.3. Acá arriba en la parte superior vemos la escritura. Listo, entonces acá ya tenemos la suma, abrimos paréntesis, multiplicamos, y entonces la respuesta que nos dio de K10 que la tenemos aquí, entonces que sería 2 sobre esta respuesta que es 3. Y cerramos los tres paréntesis, uno que es de multiplicar, de dividir, otro que es de multiplicar y otro que es de sumar. Al darle enter ya nos da 7.0. Y hacemos el mismo procedimiento con el percentil 20, que lo único que cambia acá es que en vez de utilizar el percentil 60, acá en la multiplicación utilizamos es el percentil 20. Entonces al utilizar el percentil 20, cambiamos la multiplicación. Entonces 20 por el número total de datos, que es 40 sobre 100. Esto nos da que es 8. ¿Sí? Entonces 8 la buscamos acá. Y este es un caso en particular. Entonces 8 no lo vemos. Entonces yo suponiendo, tomamos, como siempre se toma el valor mayor. Y como es 8 y no nos aparece en la gráfica, entonces el valor mayor a 8 es 9. Entonces tomamos toda esta. ¿Sí? Entonces al tomar toda esta, tenemos que el límite inferior es 1. Acá está. La frecuencia acumulada es 9. ¿Sí? La frecuencia. Y la frecuencia anterior, o sea, sería como tal 8, pero como no la tenemos, la pongo que es 0. Entonces empezamos a resolver. Tomamos la resta entre K y N, K por N sobre 100, que nos dio 8, menos la anterior. Entonces esto nos da, entonces sería 8 menos 0 nos da 8. Y la anterior de F de la frecuencia acumulada menos la frecuencia acumulada anterior, entonces sería 9 menos 0 nos da el mismo 9. Entonces, ¿qué hacemos? Volvemos y hacemos toda la representación de esta ecuación. Entonces tomamos el límite inferior, que el límite inferior es 1. Tomamos más la amplitud, que la amplitud es 1.3. Tomamos ahora el resultado que nos dio de K, de este, del que está acá. Entonces sería 8 sobre 9. Y esto nos da el resultado de 2.1. Y ya pasamos al punto 4.